Muy bien, muy buenos días para todos, bienvenidos. Les deseamos un feliz domingo, esperamos que todos se encuentren muy bien. Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes, que el favor de Dios esté en sus casas, que Dios los proteja y que cada día el Señor les dé de su fuerza para seguir adelante caminando de su maravillosa mano. Los saludo, mi nombre es Juan Carlos Bermúdez para los que no me conocen. Eh, Gracias por conectarse a esta reunión, a este culto que es dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Y les recordamos que estamos todos los miércoles a las 7 de la noche para aquellos que deseen conectarse. Sería genial, qué bueno que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y los domingos estamos a las 9 de la mañana. También estamos en la semana enviando algunas reflexiones cortas para que podamos seguir meditando en la palabra de Dios durante la semana, que espero que sean de gran ayuda para todos. Amén. Así que vamos a empezar este tiempo con oración y le invito para que cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Señor. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día. Te doy gracias porque hoy nos das la oportunidad como hijos tuyos, como hermanos, de poder acudir a ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres verdadero. Gracias porque nos has acompañado durante toda esta semana, Señor, y porque nos has protegido, porque tu amor ha estado con nosotros, Señor. Gracias, Dios, te doy por tu obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Por favor, sigue haciendo tu obra, sigue, Señor, transformándonos, Señor, para tu gloria. Sigue, Señor, llenándonos con tu hermoso espíritu. Sigue, Señor, guiándonos tan solo en tu voluntad, bendito Dios. Gracias te doy por este tiempo. Señor, te ruego, Señor, que seas tú, Señor, abriendo los corazones para que podamos recibir, entender esta palabra y ponerla en práctica, Señor. Dios mío, gracias. Pido tu bendición, Señor, para todas las personas que están viendo este mensaje. Pido tu bendición, Señor, para sus familias. Oro a ti, Señor, que aquellos que están luchando, que están desesperados, tú pongas en ellos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pido por aquellos que están enfermos, Señor, luchando contra alguna enfermedad o contra el COVID, Señor. Dios mío, tú eres todopoderoso, tú estás por encima de toda enfermedad. Y pido sanidad, Señor, para todos los enfermos, Señor, para nuestros familiares, para esos seres queridos. Pido sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que están luchando contra la depresión, contra la ansiedad. Señor, tú eres el Dios que liberta, tú eres el Dios que sana, Señor. Oh Dios hermoso, levanta a aquellos que estén luchando en este día y sánalos, Señor, para siempre, Señor, para siempre. Aquellos que estén bajo alguna actividad del enemigo, Señor, sé tú avergonzando toda obra de las tinieblas, Señor, y haciendo libres a los cautivos, Señor. Bendito eres, tú sigues siendo el mismo Jesús que liberó, Señor, al endemoniado de Gadara. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Libera hoy, Señor, todo yugo, toda opresión, Señor. Sé tú disipándola, sé tú rompiéndola, Señor, y trayéndonos a la libertad que tú nos das en Jesucristo. Señor, tu Espíritu nos fortalezca. Y pongo este tiempo en tus manos, Señor. A ti sea la gloria, mi Dios, a ti sea el honor. Bendito seas. Gracias por llamarnos a ser ovejas de tu prado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Bienvenidos a todos los que se van uniendo a este servicio que estamos dando a través de esta red social. Vamos a estar hoy en el libro de Hechos y quiero pedirte que me acompañes en el capítulo 5. Hechos capítulo 5 y vamos a estar desde el versículo 28 hasta el 38. Entonces quiero que me acompañes y juntos vamos a leer la escritura, ¿verdad? Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Qué bueno que aprovechas si no tienes la Biblia a la mano, ve y la buscas, o si la tienes en tu celular, ábrela. Vamos a dedicar este tiempo a leer la Biblia, así que búscala y vamos a leerla juntos. Hechos capítulo 5, versículo 28 hasta el 38. Dice la Biblia: ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más
en nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a todo Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos, después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente que lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos. Estamos en un pasaje que nos está mostrando la fuerte oposición que tenía la labor apostólica en ese tiempo. Hasta los mismos líderes religiosos de la época estaban empecinados en prohibirles que predicaran. Es más, si usted lo notó, más o menos desde el versículo 28 y 29 vemos la forma tan despectiva a la que se refieren a Jesús. Ni siquiera lo nombran. Dicen, no les prohibimos que predicaran en ese nombre, y se refieren a él de una forma muy despectiva. Y yo encuentro que al leer este texto, encuentro justamente lo que puede pasarle a muchas personas que aborrecen el nombre de Jesús. Este es el testimonio de Jesús, que es aborrecido por aquellos que no han conocido al Señor, por aquellos que no han tenido un encuentro personal con Él, por aquellos que aún creen que Jesús es un mito, que Jesús simplemente y que la religión es algo que se inventó el hombre, en fin. Pero la experiencia que habían tenido los apóstoles era algo maravilloso, era algo glorioso, era algo irrefutable, porque ellos habían vivido con Jesús, lo habían visto morir y lo habían visto resucitar e ir al cielo. Lo que leemos en este día es la muestra de el desprecio que el hombre sin Dios puede tener hacia el Salvador. Su corazón no regenerado no puede ver la belleza del anuncio del Evangelio. A pesar de que en esta historia Pedro los señala a ellos como los responsables de la muerte del Señor, pero a pesar de eso, Pedro les anuncia que en Él hay perdón de pecados, que aún ellos tienen la oportunidad de salvarse y de recibir perdón por lo que han hecho. Esto les costó el aborrecimiento hasta el grado de querer matarlos. Todo ese concilio, a excepción de un hombre, que ya vamos a hablar de él, estaban ya decididos a matarlos.
de una forma injusta, tal cual y como lo hicieron con su líder, con nuestro Señor Jesucristo. Los habían encerrado sin ninguna causa justa y todo con mentiras. Sin embargo, en medio de todo ese ajetreo, en medio de todo ese agite, se levanta un hombre que era un hombre muy influyente que se llamaba Gamaliel. Quiero que entendamos dos conceptos importantes para poder seguir con este mensaje. El primero, y es, ¿qué era ese Consejo Superior? Ese Consejo Superior era un grupo de líderes judíos de la época. Y ellos conformaban un tribunal que era el mismo Senado en esa época. Estaba compuesto por 71 hombres que estaban distribuidos por familias de sumos sacerdotes, también fariseos eruditos en la ley, y habían algunos ancianos laicos que pertenecían a ese grupo. Eran 71. Es probable que este grupo viniera de una tradición, de una orden que Dios le dio a Moisés. Dice la Biblia en Números 11, versículo 16, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Entonces es probable que este grupo de hombres, esta tradición de ese que era llamado el Sanedrín, viniera desde esa ordenanza que Dios le dio a Moisés. Pero tenemos también a un hombre que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era conocido como una eminencia en la ley. Era un hombre muy estudiado, muy letrado en la palabra. Y este hombre fue el que se levantó en ese concilio. Es más, como lo leímos, él pide que los apóstoles sean retirados de esa reunión y él se levanta y empieza a dar una postura acerca de lo que está sucediendo. Este mismo Gamaliel fue quien preparó al apóstol Pablo antes de conocer a Jesucristo. Pablo citó que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Es este mismo hombre que estamos viendo en este capítulo del libro de los Hechos. Sabemos que este era un tiempo en el que ya Jesús había resucitado, ya había ascendido al cielo y ya había sido derramado el Espíritu de Dios sobre la iglesia, ¿verdad? Y en ese momento entonces la iglesia está caminando, dando esos primeros pasos y empezando a evangelizar y a mostrar el poder de Dios, a mostrar la salvación de Dios, siendo confirmada a través de señales, prodigios y milagros. Esto es lo que estaba sucediendo y muchas personas estaban creyendo, muchas personas estaban siendo añadidas a la iglesia. Y entonces este grupo de líderes religiosos querían detener ese movimiento de Dios. ¿Cómo? Silenciando y asesinando a sus líderes, como lo habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver 3 observaciones que hace Gamaliel. 3. Y eso se va a tratar el sermón de este domingo. 3 observaciones muy importantes que hace Gamaliel a ese consejo de líderes judíos que estaban tratando de asesinar a los apóstoles. Lo primero que dice Gamaliel al ponerse en pie es una palabra de advertencia. Él dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Él les advierte que podrían estar en un grave error al hacer oposición al movimiento del Evangelio de Jesucristo, sin meditar ni siquiera si esto podría venir de Dios o no. Él les llama la atención. Les dice, tengan cuidado, no sea que esto provenga de Dios y ustedes se están oponiendo. Palabras muy sabias, muy sabias. Y yo creo que si Gamaliel, como lo dice la Biblia, y tuvo que haber sido así, era un estudioso de la palabra, estoy absolutamente seguro que conocía a detalle y a profundidad todas aquellas profecías que Dios dejó escritas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Pero hay una que resalta con mucha claridad el ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Está en Isaías 53, versículos 7 al 11. Quiero leerla. Y estoy seguro que esta porción de la escritura era parte del conocimiento de erudición que tenía Gamaliel. Isaías 53, 7 al 11 dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Mis hermanos, esto hacía parte de los textos proféticos que seguramente Gamaliel conocía a detalle. Y yo creo, y lo dice la historia, que Gamaliel creyó en Jesucristo como el Mesías. Creo que cuando Gamaliel se levanta en medio de esta reunión, ya había sido persuadido por Jesús, como sucedió con José de Arimatea, como sucedió con Nicodemo. Ya él había sido persuadido por Jesús, porque lo que él había visto era que Jesús había muerto. Él lo había visto y él sabía, por el ímpetu que tenían los apóstoles, que él había resucitado. Ellos estaban diciendo que él había sido levantado de los muertos. Y creo que Gamaliel había sido persuadido y seguramente al meditar todo lo que estaba pasando, ¿saben qué pasaba? Que todo encajaba con esta profecía. Si él era experto, como lo dice la Biblia, entonces él tendría que juzgar los acontecimientos en relación a lo que estaba escrito. Y él podía ver que todo encajaba, todo encajaba. Un hombre inocente muriendo por los culpables, un hombre enviado por Dios, un hombre que no dejó hijos, como lo dice este texto. En fin, tantas cosas que están allí y diciendo que esa muerte justificaría a su pueblo, que él fue herido por la rebelión de su pueblo. Así que yo miro que cuando Gamaliel se levanta porque hay una conexión en su corazón, en su alma, entre los sucesos y lo que él había estudiado de la palabra. Hay una conexión y está diciendo, un momento, tengamos cuidado, no sea que nos estemos oponiendo a algo que Dios está haciendo en medio nuestro. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Nosotros también debemos tener cuidado de no ser hallados oponiéndonos a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros mismos, que nos definimos como discípulos del Señor Jesucristo, podemos con nuestros propios actos estarnos oponiendo al movimiento de Dios. Nosotros mismos. Y uno dice, pero yo, sí, a veces nosotros lo hacemos con algunas actitudes, con algunas omisiones, con algunas cosas que hacemos en la vida. Nosotros mismos podemos estar presentando oposición al Evangelio. Hermanos, también podemos nosotros presentar oposición al movimiento de Dios cuando causamos tropiezo a otros creyentes. Cuando en nuestra vida nosotros decimos ante la gente, no, sí, mira, yo soy cristiano, pero nuestros hechos dicen totalmente que eso no es cierto. Es que ser cristiano, mis hermanos, no me cansaré de decirlo. No se trata tan solo de decirlo de labios para afuera, hay que vivirlo.
Hay que tener una vida nueva, hay que expresarlo. No se trata tan solamente de ser un simpatizante. Tú y yo no seremos salvos por ser simpatizantes de Jesucristo, sino necesitamos creer en Él y tener una vida nueva. Nosotros podemos ser opositores sin saberlo, sin darnos cuenta. Padres, tengan cuidado de oponerse a los procesos de Dios con sus hijos. Tengan cuidado si ustedes no entienden lo que sucede, pero ven que sus hijos están siendo transformados, están viendo que sus hijos están teniendo un corazón nuevo. Padres, cuidado, cuidado con oponerse al movimiento de Dios en los hijos. Padres cristianos, también tengamos mucho cuidado de ser nosotros la piedra de tropiezo para nuestros hijos que aún no creen. Padres, tengamos cuidado. Esposos, tengamos cuidado de que si tenemos una esposa que no es creyente, nosotros mismos seamos la piedra de tropiezo. Nosotros mismos seamos aquellos que con nuestros actos tapamos sus oídos y sus ojos para que no crean y no reciban el Evangelio. Mujeres casadas, tengamos cuidado de no ser también piedra de tropiezo para aquellos esposos incrédulos. En fin, tenemos una gran responsabilidad y esto es lo que Gamaliel se levanta a decir. Tengamos cuidado, no sea que nos estemos oponiendo al movimiento de Dios. Lo segundo que dice Gamaliel y que encuentro en su discurso que me parece muy interesante es que él dice, en palabras cortas, tranquilos, porque lo que no es de Dios pasará. Lo que no es de Dios pasará. Lo primero que dice es, tengamos cuidado. Lo segundo es, tranquilos, lo que no es de Dios pasará. Él cita a dos líderes de dos movimientos que se levantaron antes de Jesús. Pero él dice que ellos se levantaron, tuvieron seguidores, pero que al morir se disipó el movimiento, cada uno se fue a sus cosas y no prevaleció ese movimiento. Lo particular de estos dos casos que cita Gamaliel es que tuvieron un auge momentáneo, sí, pero al morir sus líderes perdieron fuerza y sus seguidores desaparecieron. Ahora, hay movimientos en nuestro tiempo que pueden tener cierto auge, pero ¿sabes una cosa? Hay movimientos que pueden tener un cierto auge, pero te digo una cosa, no tienen poder para dar vida nueva. No tienen ese poder. Lo que son movimientos de hombres, cuando Dios no está en ello, ¿sabes qué pasa? Eso simplemente tiene un auge temporal y después se va. Y esto nos tiene que hacer pensar en algo también, mis hermanos, y es, ¿a qué le dedicamos nuestra fuerza? ¿Estaremos nosotros dándole ímpetu, auge a movimientos que ni siquiera tienen en sus planes darle gloria a Dios? ¿A qué le dedicas tú tus fuerzas? ¿Perteneces a movimientos que se oponen a Dios? Yo quiero decirte qué triste sería darse cuenta que después de muchos años hemos gastado fuerza, recursos y tantas cosas a cosas que no valen la pena, a cosas que van a pasar con el tiempo y su memoria entrará en el olvido. Tengamos cuidado. No sea que de pronto nosotros estemos dándole mucha fuerza, mucho esfuerzo a cosas que van a pasar y cosas que a Dios ni siquiera le importan. Eso es lo que debes tener en cuenta. Debes dedicarle tu vida a las cosas que a Dios le importan, pero no debes darle tanto valor a aquellas cosas que no tienen relevancia delante de los ojos de Dios. Y número 3, la tercera parte que veo en este discurso de Gamaliel, en esta intervención de Gamaliel ante ese grupo de líderes judíos, es que él dice, mis hermanos, tengan cuidado. Segundo, lo que no es de Dios pasará, pero él dice lo tercero que me parece súper importante. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. El movimiento de Jesús tiene algo que no tuvieron los dos movimientos que él citó antes.
Y es que Dios sí estaba detrás de ese movimiento. Dios sí estaba con Jesús. Dios sí era el respaldo de Jesús y de su evangelio. ¿Cómo lo podemos ver? Primero, Jesús es el líder de ese movimiento que también murió, como los otros dos. En eso tienen todo en común, también como los otros líderes murieron. Pero Jesús lo había anunciado. Jesús había anunciado su propia muerte. Jesús había anunciado que Él moriría. Dice Mateo 17, 22 al 23. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Jesús, como el líder de ese movimiento de Dios, anunció con antelación que Él moriría por ellos, que Él moriría por ese movimiento. Número 2. Su muerte, a diferencia de la muerte de los otros líderes, de los otros movimientos, causaría que todos los que creyeran en Él tendrían una nueva vida. ¡Oh, qué hermoso esto! ¿Sabes? La muerte de los otros hombres no causó ningún cambio. Simplemente pasaron. Son recordados como personas que se levantaron, pero pasaron. Las vidas de los que lo siguieron igual. Pero no así con los que siguen a Jesús. Dice Juan 12, 23 al 24. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, quedará solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos o una abundante cosecha de nuevas vidas. A diferencia de este movimiento, de los otros y de cualquier otro movimiento, Jesús, a través de su muerte, garantiza que todos los que en Él creen tendrán vida nueva. Y esto nos hace diferentes a todos los otros movimientos, porque el Evangelio de Jesucristo, cuando es recibido y creído por el hombre, produce en ellos una nueva vida. Cada vez que Dios permite que vivamos un domingo, debemos celebrar que tenemos una nueva vida. Debemos celebrar que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros para darnos nueva vida. Yo quiero decirte a ti, si tal vez estás luchando con tu pasado, yo quiero decirte que solo Jesús tiene el poder para darte una vida nueva. Solo Él. Y me encanta saber que pertenezco a ese movimiento. ¿Sabes por qué? Porque yo mismo he experimentado el poder de una vida nueva. Yo mismo. Porque Él me dio la bendición de ser una nueva persona, de ser una nueva criatura. Y eso está disponible también para ti y para los tuyos. Los movimientos de los hombres que murieron antes de Jesús fueron movimientos que podían ser de alguna manera revolucionarios, pero en sí mismos no tuvieron poder para cambiar vidas. Pero solo Jesús tiene poder para dar vidas nuevas. Solo Jesús, solo Jesús. La vida nueva es una de las grandes bondades del Evangelio de Jesucristo. Mira, no se trata de remendar algo roto. Se trata de hacer de nuevo todo aquello que está estropeado. Él hace nuevo. Él nos hace nuevas criaturas, con nuevos afectos y nuevos deseos. Esto es lo que hace el movimiento de Jesús. Porque lo que es de Dios permanece. Y ese cambio que trae Jesús es para siempre. No es para algunos días. No es para algunos meses. Es un cambio de por vida. Jesús dijo que el que está en Él es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Para siempre. Que aquel que empezó esa buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo.
No es algo momentáneo, es algo para siempre. Para siempre podemos caer, podemos tropezar, podemos fallar. Pero, ¿sabes? No nos quedamos ahí. Porque Dios nos está sosteniendo. Porque Dios está haciendo su obra en nosotros. Y aunque fallamos, no nos complace quedarnos en el lodo del pecado, sino que nos repugna quedarnos así y nos duele herir a ese gran amigo que dio su vida por nosotros en la cruz. Por eso nos levantamos a decir, la muerte de Jesús en mi vida no será en vano. No será en vano. Aquí está tu siervo, aquí está tu vasija, haz tu obra en mí, Señor. Sigue transformándome, sigue haciendo lo que tú sabes hacer, Señor, porque te necesito. Jesús también anunció que ese movimiento que Él estableció, nada lo podría detener. No te preocupes si se levantan políticas, si se levantan resoluciones, no te preocupes, porque está escrito que nada podrá detener el movimiento de Jesús. Nada, nadie. Tú puedes leer el Salmo número 2 y te vas a dar cuenta de cómo Dios se ríe, inclusive de aquellos que creen que pueden detener a su Hijo Jesucristo. Nada podrá detener. El libro de Daniel dice que ese reino no tiene fin. Sin embargo, mira lo que dice Mateo 16, 17 y 18. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. La iglesia de Jesús tiene algo precioso y es que es inmortal. No muere nunca, porque el Dios Todopoderoso la sostiene. Entonces, mis hermanos, el movimiento de Dios es algo que nadie puede detener. Nadie puede detener. Lo que es de Dios permanece. Estemos tranquilos si vemos que la cultura se agita y protesta en contra de los valores cristianos. Estemos tranquilos porque está escrito que nada podrá hacer frente al movimiento de Dios. Está escrito que su reino no tiene fin. Quédate tranquilo. Recuerda, lo que es de Dios permanece. Su resurrección es la muestra de que Dios está en el movimiento, de que Dios apoya todo lo que dijo Jesús, de que Dios ratifica todo lo que dijo Jesús y que Dios va a cumplir todo lo que Jesús prometió. La resurrección de Cristo nos debe llenar de absoluta confianza en medio de un mundo en caos e incertidumbre. Recuerda, su muerte es la causa de nuevas vidas y por eso Dios está en el asunto. Mira, creo que para mí y para todos sería imposible tener el dato exacto de cuántas personas Dios ha cambiado a través de su evangelio, pero te aseguro que son muchísimas. Yo no sé si tú recuerdas, pero Dios le dijo a Abraham que saliera y contara las estrellas. Y le dijo, si tú las pudieras contar, así será el número de tus descendientes. Y sabes, todos los creyentes en Cristo somos descendientes de Abraham por la fe. Dios dijo que ese movimiento sería multitudinario, que no se podría contar. Así que mis hermanos, Dios está en el movimiento. Dios está en medio del poder del evangelio. Dios está en medio del cristianismo. Dios está. Lo demás es pasajero. Lo demás será echado al olvido. Lo demás será parte de la historia. Pero hoy, 2021 años después de que Jesús muriera y resucitara, aún seguimos proclamando que ese nombre tiene poder, que ese nombre transforma vidas. Qué bendito es su nombre. Gamaliel estaba en lo cierto cuando dijo que si este movimiento era de Dios, nada lo podría detener. Y esto mismo es lo que Jesús anunció a sus discípulos acerca
de su iglesia, que nada podría detener el avance victorioso de su iglesia, a través de su propia vida, fluyendo a través de los creyentes. Hermanos, todos los imperios, desde los más grandes hasta los más pequeños, son pasajeros. Esto nos muestra la importancia de ser parte de las cosas que a Dios le importan. Yo quisiera invitarte a que tú reflexiones en eso. ¿En qué inviertes tu vida? ¿En qué inviertes este día? Porque si estás hoy vivo, estás despierto, déjame decirte que es parte de la bondad de Dios. ¿En qué estás invirtiendo tus fuerzas, tu vida? Claro, yo entiendo, todos tenemos que trabajar, tenemos obligaciones, responsabilidades, hay que tener momentos de ocio, de deleite, eso está bien, no digo que eso esté mal, pero lo primero es que estemos enfocados en saber en qué estamos invirtiendo la vida. Me gusta mucho cuando Pablo está diciéndole a Timoteo, antes de ser sacrificado, antes de que fuera su cabeza fuera cortada por los romanos, él dice que él está listo para partir y que ha entregado su vida al Señor. ¿Puedes decir esto hoy? Hoy puedes decir, yo sé que si miro hacia atrás, yo le he entregado mi vida a Jesús. ¿Puedes decir esto hoy? Porque sería muy tétrico, muy triste que tu vida llegara al final, pero resulta que entregaste tu vida a cosas que son pasajeras. No trates de construir un imperio que gire alrededor de ti. Desiste de eso. Mejor usa tu vida para ser parte del movimiento de Dios, que te garantiza que si crees y sirves a Jesús, tendrás vida eterna. Si tú crees en Jesús, Dios te garantiza algo, y es que tus ojos verán al Rey, tus ojos verán el reino de Dios. Tú serás parte de ese reino, de un reino que no tendrá fin. Tus ojos lo verán, tú lo verás con tus ojos, tan solo si tú crees en Jesús como Señor y Salvador. Pero ten cuidado de no construir un imperio que gires alrededor tuyo. Ten cuidado. Tenemos ejemplos tristes de lo que eso puede significar, que a veces hacemos un culto al yo, a veces tenemos tanto narcisismo que nuestros ojos no pueden ver nuestra gran necesidad de fragilidad de Dios. Hermanos, hagamos la labor de llevar el Evangelio a toda criatura. Mientras lo hagas, contarás con el respaldo del Dios Todopoderoso. No detengamos el movimiento de Dios. Por el contrario, unámonos a Él. Seamos parte del movimiento de Dios, abriendo nuestros labios para contarle a otros las bondades de Jesús. Quiero llamarte hoy para que tú hagas esa labor de evangelista. Cada vez que tú puedas, cuéntale a las personas que te rodean lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios significa para ti. Abre tus labios. Hermanos, tenemos tantas redes sociales. Úsalas de vez en cuando. No te digo que siempre, pero bueno, si lo quieres hacer siempre será maravilloso. Pero usa las redes sociales para expresar lo que Jesús es en tu vida. Aprovéchalas. Hay mucha gente que en este tiempo gasta horas y horas viendo sus redes sociales. Aprovecha eso. Aprovecha eso. No sé si me van a tirar piedras por lo que voy a decir, pero el apóstol Pablo, cuando fue a Atenas, encontró que habían monumentos a sus dioses y él aprovechó un espacio para predicar de Jesús, en ese que decía al Dios no conocido. Yo creo que eso es lo que sucede con las redes sociales. La gente tiene monumentos de muchas cosas y las busca en redes sociales, pero si tú entras a ellas y empiezas a hablar de ese Dios no conocido, Dios te va a respaldar. Te animo. Dios es grande, o es que Dios no ha cambiado tu vida, o es que Dios no es real para ti. Entonces, vamos que sí se puede. Hagamos esa labor de evangelismo, hagámosla. Contémosle a otros lo precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es el único líder que dio su vida para que todos los que en Él creen
sean reconciliados con Dios, sean hechos miembros de la familia de Dios y tengan vida nueva. Él es el único líder que garantiza eso. Y la muestra es el número de creyentes a lo largo de la historia, que podemos dar fe de que Jesús siempre dijo la verdad. Tú debes ser parte del movimiento de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este día domingo en el que recordamos, Señor, que somos parte de tu movimiento, que somos parte, Señor, de lo que tú haces y que no queremos en ninguna manera oponernos a lo que tú estás haciendo, Señor. Padre, te pido que todos los que ven este mensaje, Señor, tú les fortalezcas para que hagan parte de ese movimiento, Señor, para que tú les revistas de valor, de gallardía, de valentía y les des toda la elocuencia que necesitan para poder expresar que Jesús es Rey y que pronto vendrá por su iglesia. Señor, gracias. Derrama de tu poder sobre nosotros y ayúdanos cada día a testificar de tu nombre, a testificar de tu grandeza. Señor, perdónanos si en algunos casos nosotros mismos hemos sido opositores a tu reino, bien sea con nuestros pecados, bien sea con nuestro descuido. Perdónanos, no queremos ser opositores a tu reino. Sabemos que no lo podemos lograr, pero que no seamos hallados entre los que se oponen a lo que tú estás haciendo. Señor, gracias. Señor, gracias porque tu muerte, a diferencia de todos los demás líderes de cualquier otro movimiento, tu muerte nos da una vida nueva, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Dele gracias a Jesús por darle la bendición de darle una vida nueva, lavado de sus pecados, con un nuevo corazón, con una nueva mente, con una nueva vida. Dele gracias a Jesús, que Él lo ha hecho libre, que Él ha roto sus cadenas, que ha dejado atrás su pasado, que le ha dado un nuevo futuro. Dele gracias a Jesús en este día, porque Él es el único que con su muerte garantiza tan grandes bondades. Señor, bendecimos tu nombre. Queremos ser parte de tu movimiento que no tendrá fin. Y queremos ver con nuestros ojos tu reino. Queremos reinar contigo. Queremos vivir contigo. Y danos el valor para hacer esa obra de evangelista, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te pido que sanes a todos aquellos que están enfermos. En esta hora, Señor, te lo suplico, Señor. Aquellos que tienen familiares que están en un hospital, oramos por ellos, que Dios los sane, que Dios los fortalezca, porque el Evangelio es poder de Dios. Creemos que Dios sana, creemos que Dios liberta, creemos que Dios es poder, es poder. Y Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oro por aquellos que están débiles al caminar, Señor. Sea tu fortaleza en sus vidas, Señor. Aquellos que están débiles de ánimo en esta hora, el poder del Espíritu les fortalezca, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Con tu poder, Señor, confirma que tu reino, Señor, es real. Confirma, Señor, en el nombre de Jesús. Confirma, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, aquella persona que tiene un dolor en su corazón, Señor, sánale en el nombre de Jesús. Sánale en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por su compañía. Gracias por conectarse a este culto a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son parte del testimonio del movimiento de Dios, que está vigente y para siempre lo estará. Convirtámonos en promotores de todo aquello que trae gloria a Dios. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, por favor, aquellos que deseen apoyar nuestro ministerio con sus recursos,
es muy valioso su aporte, es muy valioso su apoyo a esta iglesia y a este ministerio. Recuerde que lo pueden hacer a través de la cuenta, les enviaré en el comentario de esta publicación. Para todos aquellos que deseen apoyarnos, les agradecemos. Que Dios les multiplique y hagamos parte del movimiento de Dios. Un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga.